Familia, ¿cómo están? Yo los veo contentos, llenos de alegría, qué bendición. ¿Quién nos acompaña hoy por primera vez? Quisiera ver quién nos acompaña. Yo sé que allá hay una familia que nos acompaña por primera vez. Por favor, salúdenlo, acérquense, denles un abrazo. Bienvenido. This is your house. Welcome. Welcome to our home. It is your home too. Bueno, Dios está haciendo cosas maravillosas y vemos lo que está sucediendo. Están viniendo personas de muchos lugares a conocernos, a conocer lo que Dios está haciendo aquí. Qué bendición. La semana pasada el pastor Marcos hablaba de dos caminos, ¿no? Que tenemos el camino de la vida y el camino de la destrucción. ¿Se acuerdan de las dos gráficas que dan dos flechitas, no? Pero bueno, nosotros decidimos tal vez por la vida, ¿no? Muchos decidimos por la vida, ¿sí? Todos, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Yo veo tres más, yo creo que deberían ser todos. Pero cuando decidimos ese camino no vamos a tomar un camino que es muy fácil. No es fácil. Es un camino que toma tiempo, es un camino que toma paciencia, un camino donde hay dolor. Y especialmente hoy en día que lo queremos todo instantáneo, rápido, microwave, ¿no? Y es gracias a que vivimos en un tiempo de tecnología, hay un tiempo del AI, de la tecnología ha aumentado bastante y podemos ver que, puedes bajarle un poquito al eco por favor, y si ustedes se dan cuenta tenemos todos dispositivos electrónicos, ¿no? Que miden muchas cosas. Tenemos dispositivos en los relojes, ¿no? Muchos de nosotros los relojes tienen cosas que ni sabemos para qué son. ¿No se han dado cuenta? A mí el reloj que mide el HRD o algo así, HR, y yo no sé ni para qué es eso, pero bueno, lo mide. Mide tantas cosas que uno dice, wow, ojalá hubiera un teléfono. ¿Qué tal si era un teléfono que nos midiera el crecimiento espiritual? ¿Ustedes no han pensado en eso? Yo pensaba en eso, empezaba a decir, bueno, Señor, si con lo que el pastor Marcos predicó, yo empecé a meditar esta semana, bueno, si hubiera algo que pudiera medir nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen relojes donde le dijeron ayer cuántos pasos hicieron? Unos cuantos, ¿cierto? Y te dicen los pasos. Nos dice cuántas calorías quemamos, cuánto dormimos, ¿no? Los que nos gusta dormir, nuestro ritmo cardíaco. Nos dice cuánto tiempo hemos pasado también descansando. Ayer con mi esposa tuvimos la oportunidad de escaparnos a ver Spider-Man. Y claro, de tanto tiempo de estar acostado en esos sofás, cuando salimos de la película el reloj me empezó a hacer así un círculo y dice, has descansado demasiado. Entonces uno dice, wow, el reloj se dio cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú duraste sentado viendo la película? Y es chistoso porque vivimos en una cultura donde todos queremos crecer de una manera económica, queremos crecer de una manera tal vez física, vamos al gimnasio, profesional, emocional, y por eso existen gimnasios. ¿No se han dado cuenta? Hay muchos miembros en los gimnasios. No es que muchos vayan al gimnasio, quiero aclarar. Muchos miembros, pero no hay mucha gente que va al gimnasio. Al principio de año los gimnasios se llenan y del resto del año solo pagan la membresía. Hay podcasts, ¿no? Hay miles de podcasts, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos podcasts donde hemos entrado a esos podcasts para conocer, aprender, ser mejores, crecer en el área que queremos. Y es muy bueno, pero no todo eso es lo que nos ayuda. Queremos medir nuestro conocimiento de muchas maneras. Medimos todo menos nuestro crecimiento espiritual. Y Jesús no nos dice que creamos solamente en Él. Jesús busca no solamente creyentes. Jesús nos ha llamado a que estemos cerca a Él, que lo conozcamos, que lo sigamos. Una cosa es solamente recibirlo, pero otra cosa es caminar con Él. Jesús busca no creyentes solamente. Mira lo que dice Jesús en Marcos 1:17. Mira lo que nos dijo. Jesús los llamó, vengan, síganme y les enseñaré cómo pescar personas o ser pescadores de hombres, dice otra versión. Jesús los llamó, dice, vengan y síganme. Él no dijo, vengan y crean. Vengan y tal vez tengan fe. Vengan y piensen que yo existo. Él dijo, vengan y síganme.
Jesús no está interesado solo en tener personas que se han convertido, que han cambiado, sino Él quiere seguidores. ¿Tú crees en Jesús? Pero ¿tú sabes quién cree en Jesús? La palabra dice que hasta los demonios y Satanás creen en Jesús. Y no solamente seguir a Jesús es lo que salva, también hay que creer. Pero nosotros los cristianos nos tenemos que distinguir muy diferente a otras religiones, ya que nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos una relación. Amén. Y es lo que hace la diferencia, es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace cambiar, es lo que nos hace transformar. Amén. El pastor hablaba la semana pasada, el pastor Marcos, que tenemos que buscar el camino de la verdad, pero ese camino no va a ser fácil. No va a ser instantáneo. Si nosotros solo pensamos en que yo recibí a Cristo y vengo todos los domingos a la iglesia, todos los días entre semana me reúno en mi grupo de edificación, pero eso no cambia nada. Jesús murió para que tú tengas una relación con Él. Él ama y quiere que experimentes su amor. Sígueme. Significa ven conmigo. ¿Qué sucedió con la primera iglesia? En Hechos, ellos vendieron todo. Dieron todo por seguir a Jesús. Amén. Y muchas veces dieron su vida por seguir a Jesús. No por creer, porque tú puedes creer en algo o en alguien, pero ahí se quedó. Ellos creían y caminaban en pos de, y eso fue lo que hicieron. Por eso vendieron sus posesiones, por eso fueron perseguidos. Él quiere que lo sigas para estar con Él. ¿Saben para qué? Para que seamos más parecidos a Él. Ustedes saben que mi hijo cuando pequeño, mi hijo menor, a él le ha encantado, él cuando pequeño desayunaba y cuando nosotros lo sentábamos a él a comer el cereal, a veces quitaba el cereal y buscaba un pedazo de pan con sour cream o crema de leche. Y nosotros, pero ¿por qué tú quieres eso? Claro, después nos dimos cuenta que mi suegra, es algo cultural, ¿no? En Costa Rica les encanta comer, le llaman natilla y pan, con pan de desayuno. Ella tomaba su natilla con pan y su café, que era como en vez de la mantequilla. Y él aprendió lo mismo. ¿Por qué? Porque él convivía con su abuela mientras nosotros trabajábamos. Cuando nosotros convivimos con Jesús, empezamos a parecernos más a Jesús. Mira lo que dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él quiere que nosotros seamos imagen a Él. Pero ¿cómo podemos parecernos más a Jesús? Es caminando cerca a Jesús. ¿Qué sucedió con los discípulos? Jesús andaba entre la multitud, pero solamente 12 estuvieron ¿qué? Cerca a Jesús. Caminaron con Jesús. Amén. Comieron con Jesús. Lloraron con Jesús. Yo creo que muchas veces se rieron con Jesús. Aprendieron mucho de Jesús, pero compartiendo, teniendo ese discipulado uno a uno. Jesús no solamente murió por nosotros para salvarnos del pecado, familia, pero también para transformarte a ti y a mí a su imagen y semejanza. Eso es lo que significa ser cristiano. Cristiano es ser un pequeño Cristo. ¿No lo han pensado así? ¿Cómo nos parecemos a Jesús? ¿No se han preguntado eso? Muchos dirán, tal vez yo tengo idea, otro dirá, tal vez no sé. Si no te interesan esas palabras de parecernos a Jesús, parafrasemos un poquito esto. Pongámoslo algo como más al día de hoy. ¿Cómo hacemos nosotros para crecer? Porque parecernos a Cristo es igual a crecer. Y nosotros queremos crecer, ¿por qué?
Primero porque es una oportunidad para nosotros para ser mejor. Muchas veces queremos crecer leyendo libros de autoayuda, que por cierto son uno de los más vendidos hoy en día en las librerías. Queremos crecer físicamente, vamos al gimnasio, ¿no? Levantamos pesas, ¿no? Los que van al gimnasio. Usamos relojes, usamos anillos digitales hoy en día porque queremos físicamente estar mejor, crecer, monitorearnos físicamente. O queremos crecer tal vez porque hay millones de podcasts y tú y yo estamos suscritos a muchos de esos porque tenemos que crecer. También crecemos porque crecer es lo opuesto a la muerte. Por ejemplo, mi abuela murió de Alzheimer y era triste conocer porque uno iba ya no le reconocía a uno. Y mi tía decía, mira, este es John, este es el hijo de no sé quién. Y mi abuela sonreía y se miraba para otro lado porque ya no me reconocía. Y mirando los estudios, mi papá empezó a averiguar y dice, bueno, yo no quiero tener Alzheimer igual que mi mamá. Entonces mi papá ahora se la pasa, mi mamá se la pasan haciendo juegos, aprendiendo cosas, leyendo, porque dicen que entre tú más ejercitas tu mente, especialmente a cierta edad avanzada, previene el Alzheimer. ¿Por qué? Porque eso va a crear que las redes que hay entre las neuronas empiecen a fomentarse un poco más y a moverse. Los pulsos electrónicos y todo eso es bien explicado científicamente. ¿Qué quiere decir? Que no debemos parar de crecer. Siempre tenemos que seguir creciendo. Si nosotros no vamos al gimnasio, no ejercitamos, no caminamos, los músculos se atrofian, ¿no? Si tenemos el dinero guardado en el banco y no lo movemos, no lo invertimos, la inflación va a hacer algo con eso y se va a depreciar lo que tenemos en el banco, ¿no? Algunos que ya han estudiado un poco las finanzas. Hay personas que nos han dicho, por ejemplo, los líderes o personas que sirven, quiero tomar un tiempo fuera de la iglesia. Y yo les digo, ¿van a tomar un descanso de Jesús? Y me dicen, no, solamente quiero parar de servir por un tiempo. Ya, qué bueno. Pero tengamos cuidado, familia, porque Jesús, servir en el cuerpo de Cristo, es como si nosotros estuviéramos montados en un automóvil. Y ese automóvil solamente tiene 2 marchas. Es hacia adelante o hacia atrás. Si no estamos marchando hacia adelante, estamos marchando hacia atrás. Crecer también nos llama a hacerlo por obediencia. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla en Hebreos 5:12 al 14. Y nos dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ouch. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Y luego le dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Ustedes no han visto personas que llevan 20 años sentados en una iglesia y son las mismas personas? Siguen pidiendo leche en vez de comida sólida. Este versículo suena como si Dios sonara como un padre frustrado y nos dice, crezcan. Mi hijo mayor cuando pequeño, él no hablaba, al comienzo las palabras se le confundían. Entonces en vez de decir naranja, decía ananja. ¿Tú qué quieres? Yo quiero una naranja. Y bueno, poco a poco fue creciendo y al finalmente pudo decir naranja. Pero si tu hijo dice una palabra así y llega a tener 20 años y no puede pronunciar bien una palabra, yo creo que necesita un especialista, ¿no? Un speech therapist. O por ejemplo, si tu bebé, qué lindo los bebés, ¿no? Qué lindo el bebé, pero el bebé de pronto hizo algo, número 2, en el diaper, no en el pamper, uno dice, qué lindo. Y tú no te vas a escandalizar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiarlo? ¿Lo vas a abrazar? ¡Ay, qué lindo!
Pero si tu hijo llega a tener 30 años y sigue siendo número 2, yo creo que tenemos que correr para el hospital, ¿no? Que hay un problema físico, ¿no? Y eso pasa muchas veces con nosotros. Llegamos a cierta madurez cristiana de conocer a Cristo y seguimos en las mismas. Y hay cosas que tú tenías cuando comenzaste este viaje. Es un viaje muy hermoso llamado cristianismo, que nos puede estar haciendo, que no puedes estar haciendo hoy en día. Tienes que cambiar. Y yo sé que yo los amo mucho a ustedes. Estamos aquí para ayudarlos, para levantarlos, para animarlos. Nosotros los pastores somos los primeros porristas, los primeros cheerleaders de ustedes. Pero en amor les decimos, tenemos que crecer, familia. Tenemos que crecer. Dios tiene más cosas hermosas para ti, pero muchas veces el Señor las tiene guardadas, las tiene reservadas hasta que tú llegues a un nivel de madurez donde puedas obtener esas cosas. Y estás frenando esa bendición porque no has podido crecer, no has podido llegar a ese nivel donde Dios te quiere tener. Y ahora, bueno, ya que entendemos que debemos crecer, ya entendimos que todos debemos crecer. Ya sí, vamos entonces a hablar un poquito acerca de lo que Dios nos está llamando a hacer hoy. ¿Y qué es crecer? ¿Nos han preguntado? Ya entendimos que debemos crecer, hay muchas razones, pero ¿por qué debemos crecer? Y la pregunta más fundamental es, ¿cómo sé si estoy creciendo? ¿Nos han preguntado? En el reloj digital tú sabes cuántos pasos hiciste, físicamente estás creciendo. Cuando somos niños, ¿no? Yo he visto en casas que el niño va creciendo y cerca de la puerta le van colocando las rayitas, ¿no? Donde el niño va creciendo, cuando tenía 8 años, cuando tenía 10 años, cuando llegó a tener 18 años, el papá ya casi ni alcanza, porque hoy en día los muchachos crecen bastante, ¿no? Espiritualmente. Vemos a gente hablando en lenguas. Uno dice, wow, esa persona espiritualmente ha crecido, habla lenguas, el Espíritu Santo lo usa, hay dones, tal vez está profetizando, tal vez esa persona está orando por las personas que están enfermas y se sanan. Uno dice, wow, esa persona ha crecido. Y creemos que esa persona ha crecido, ha tenido un crecimiento. Pero entendamos un poquito más que el crecimiento espiritual no es medido por eso. El crecimiento espiritual es medido por el amor. Primera de Corintios 13, 1, 3, mira lo que nos dice la palabra. Dice, si pudiera hablar con los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, y solo sería un metal ruidoso como un símbolo que resuena. Y luego dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover las montañas. Pero viene el pero no amarás a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Yo quiero que ustedes repitan eso. No habría logrado. Otra vez por este lado. ¿No habrían logrado qué? Exactamente. El amor es la medida que nos muestra qué crecimiento nosotros tenemos. Y alguien me dirá, pero John, ¿qué pasó entonces con la paciencia, la benignidad, el dominio propio, esos dones, el don del Espíritu Santo? Si está el amor, ¿no? Mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio la clase de frutos el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Paremos un momento ahí. Hay partes en la Biblia, cuando estudiamos y leemos la Biblia, que la primera palabra es la que nos dice qué es lo que esa palabra hace que suceda consecuentemente. Les voy a explicar. El amor, ¿no?
Vamos primero a Génesis. En Génesis 1 dice Dios. En el comienzo que Dios, ¿no? Y de ahí en adelante que toda la Biblia habla de la consecuencia de lo que Dios causó en esa palabra. En el comienzo Dios. Aquí está hablando de, en cambio, el amor. El amor. El amor que en la alegría. El amor nos hace deleitarnos en la alegría. La paz es descansar en el amor. La paciencia es soportar en amor, ¿no? Que lo digan los esposos y las esposas, ¿no? No se van a dar ningún codazo por allá. La gentileza, ¿qué? Es actuar en amor. La bondad, ¿qué? Es decidir amar. La fe, ¿qué es? Mantenernos, ¿qué? En amor. La humildad es bajarnos en amor. Y el dominio propio es refrenarnos en amor. Amén. Yo creo que el Señor merece un aplauso por eso. ¿Y cómo les puedo mostrar todo eso en un versículo? En un solo versículo bíblico. Primera de Juan 4, 7, 8. Mira lo que dice la palabra. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a los otros, porque el amor viene ¿de quién? De Dios. Y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor. Una vez más, ¿Dios es qué? Amor. Exactamente. Y entre más nosotros crecemos, más estamos llenos de ¿qué? Amor. Exactamente. ¿Cuándo empezamos a ver que nos parecemos a Jesús? Cuando nos volvemos amorosos. Cuando nos traicionan, perdonamos. Cuando nos cierran en la autopista, perdonamos, ¿no? Queremos enviarlos, ¿no? Señor, ilumina, pero no debemos hacer eso. Tenemos que perdonar. Cuando los suegros entran a la sala de nuestra casa y nos insultan, ¿debemos qué? Y amarlos. Y amarlos, exactamente. Muchos me dirán, no, eso que dicen en inglés dice WWJD, what would Jesus do? ¿Qué Jesús haría? No, a veces pensamos que Jesús haría, pero está mal. Dice, pero ¿cómo que está mal? Porque muchos de nosotros tenemos una imagen diferente de Jesús. ¿Qué Jesús haría? ¿Cuál Jesús? El que tú escuchas en la prédica del podcast o en el YouTube de vez en cuando entre semana. Ese Jesús que te pintan de una manera diferente. Dependiendo a quién escuchamos, sabemos quién es Jesús, porque no lo leemos en la palabra. Puede ser que conozcamos un Jesús que condena, o puede que escuchemos de un Jesús que prospera, o a un Jesús que nos dice haz lo que tú quieras, ya eres libre, estás salvo. Pero miramos lo que nos dice la palabra. Y no estoy aquí para condenarlos, sino que para que puedan ustedes empezar a medir la cantidad de amor que ustedes tienen en su corazón. Mira lo que dice en 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan ¿qué? A su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Por favor, esposas, ustedes tienen una memoria muy grande. Por favor, olviden a sus esposos. ¿No será por qué? ¿Por qué será que las esposas a veces se acuerdan mucho cuando los esposos han ofendido, no? Luego dice, no se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en las circunstancias.
Cuando dice, el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia. En otras palabras, el amor de Jesús nos dice, te perdono. Es el mismo amor que te dice también, no lo sigas haciendo y ahora hazlo bien. Porque muchas veces pensamos que solo decir perdono y amo es decir está bien. Pero si la persona está cometiendo algún error, es decir, no lo hagas más, corrígete y ahora hazlo bien. El amor de Dios te dice, te tengo piedad, te perdono, pero hay una verdad y hay una justicia. Y su amor nunca falla. His love never fails. Y la pregunta es, ¿será que has crecido? Porque esa es una barra, un estándar. ¿Será que has crecido? Lo formulo no para que te sientas mal, sino para que veas que crecer es lento. It takes time. Toma tiempo. Muchos queremos crecer así y no es así. Por eso es que muchas veces, la mayoría de las veces, es difícil ver cuando nosotros crecemos. A no ser de que las personas que conviven con nosotros o que nos conocen nos ven y dicen, tú estás cambiado. Y uno, yo estoy cambiado. Porque se empiezan a dar cuenta de la transformación, pero toma tiempo que nosotros mismos no nos damos cuenta. Crecer es igual a transformación. Mira lo que nos dice Corintios 3, 2 Corintios 3, 18. Dice, así que todos nosotros, quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien el Espíritu nos hace más y más parecidos a ¿quién? A Él. A medida que somos transformados, subrayen transformados los que tienen ahí Biblia, a su gloriosa imagen. Es a través del amor. Es lo que nos va transformando, nos va cambiando. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor transforma. El amor cambia. La palabra transformados en griego es metaformo. Quiere decir cambiar. ¿Se han dado cuenta de la mariposa? La mariposa es transformada, ¿no? Está el capullo y está siendo cambiada, transformada. Y es de la noche a la mañana que sale la oruga y de repente ya está la mariposa. No, toma un tiempo, ¿no? It takes time. Toma el tiempo para ser transformada. Así somos nosotros. Es lento. Por eso decimos que cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Pero ¿qué pasa con ese bebé? Tiene que crecer. Muchos tenemos la idea de que llegamos a los pies de Cristo y ya somos adultos. Pero no, tenemos que crecer. Tenemos que pasar un proceso de transformación. Porque comenzamos ese proceso y es lento. Yo sé que muchos no tenemos paciencia y queremos las cosas ya. Pero saben una cosa, el crecimiento es lento, pero seguro. Miremos cómo Jesús llegó al mundo como un bebé. Él llegó como un bebé, comenzó su ministerio a los 30 años y a los 33 cumplió su propósito en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Para que aprendiéramos que tenemos que crecer y es un proceso que toma tiempo. Muchos creen que la conversión es un switch de la electricidad, como cuando vamos a colocar los anuncios, que todas las luces se apagan, ¿no? Entonces acepté al Señor, ¡pum!, se prendió la luz. Y ya, todo está bien. Mi vida ha cambiado, qué bueno, ya soy nuevo.
pero hay un proceso donde yo empiezo a ser una persona amorosa. Y toma tiempo, sí. Mira lo que dice Proverbios 4:18. El camino de los justos, y gracias a Dios es así, es como la primera luz del amanecer, es como la luz de la aurora, dice otra versión, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Algunos de ustedes han visto el amanecer? Yo sé que a algunos les gusta ir en la mañana a ver el amanecer, ¿no? A mi esposa le encanta ver el amanecer y cuando el sol se oculta, empieza a crecer el sol hasta que llega hasta la parte más alta y el sol y el día se hace ¿qué? Perfecto, claro. Así es que nosotros crecemos. Por eso es el camino de los justos. Nuestro camino es así, familia. Nos desesperamos, sí, porque vamos a tener que pasar por etapas de crecimiento. Y es difícil cambiar solo es difícil. Por eso necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos a Dios, porque no importa cómo estés hoy o cómo está tu situación, tal vez económica, migratoria, tal vez de salud, de fe, tal vez de esperanza. Pero ¿saben una cosa? Dios es capaz de restaurar todo eso cuando empezamos a buscarlo a Él. Sembramos esa semilla de amor y el que riega es Dios. Dios va a empezar a regar, va a llevar la lluvia temprana, la lluvia tardía, como dice su palabra, y vamos a empezar a ser transformados a su imagen, a ser cambiados. Ya el que pecaba no va a pecar más. Y vamos a dejar cosas que tal vez no nos convenían. Tal vez no importa cuánto tiempo has estado en oscuridad. Solamente mantente plantado con los ojos puestos en ese horizonte y el sol va a empezar a subir y la nueva versión tuya, tu nueva versión, tu nuevo nacimiento va a empezar a subir y va a crecer. Aunque parezca lento, aunque parezca difícil. Y algún día verás una foto. No sé cuántos de ustedes han visto fotos de años atrás. Si ustedes miran fotos de años, hace 2, 3 años atrás, dice, wow, cómo yo he cambiado, ¿no? Y cuando somos niños, peor. Que usted ve la foto de niño cuando estaba de pre-teenager, de teenager y de adulto. Y tenemos fases, ¿no? Algunos tuvimos la fase de Superman, de Batman, que era de mi época. Otros tuvieron la fase de los Ninja Turtles, ¿no? Tenían fases que querían ser Ninja Turtles, ¿no? Otros querían ser He-Man. Hoy que están de moda todas esas películas, ¿no? Todos teníamos fases, ¿no? Queríamos ser un superhéroe y nos vestíamos de superhéroe. Fuimos creciendo y luego venía la edad de que nos gustaba el hip hop y andábamos vestidos así con la ropa de hip hop, ¿no? O de rap, ¿no? Nos creamos que éramos gangsters, ¿no? A veces. Y son épocas y fases que nosotros vamos pasando día a día. Y cuando vemos la foto dice, wow, gracias a Dios ya no soy así, ¿no? Y no como que uno esconde la foto. Así vamos creciendo de la misma manera, creciendo en amor. Vamos a empezar a ver cómo nosotros hemos cambiado. Sé que es lento. Algún día vas a ver esa imagen. Yo quería compartir con ustedes, antes de cerrar, ¿me podrías colocar vertical la imagen de la... Hay un libro que habla de Critical Journey, que habla de las etapas. Esta persona hizo un estudio de muchos años de creyentes y por qué creyentes dejaban de creer, por qué se alejaban, por qué otros continuaban. Y me llamó mucho la atención esto porque si ustedes se dan cuenta, está el primero aquí abajo. Cuando conocemos a Dios, lo recibimos como Señor y Salvador y es reconocer a Dios, descubra a Dios. Luego, yo aprendo a vivir con Dios. Empezamos a ser discipulados, a leer la palabra. Quiero ir al grupo de edificación en las casas, ser restaurado, levantado. Quiero participar en la oración. Pero luego yo quiero
trabajar para Dios, empiezo a servir en un ministerio, empiezo a estar en la recepción, en la miria, en la cocina, quiero participar en la feria, en los ancianos, ser parte de. Pero llega un momento que nos estancamos. Hay una pared, llega una barrera, donde en inglés llaman burnout, o llega el cansancio. Nos perdemos, nos desanimamos. Tal vez nos animamos con Dios porque hay oraciones que nosotros hicimos y no han sido contestadas todavía. Nos desilusionamos del ministerio porque tal vez un hermano que le faltó el amor nos falló y creemos que así es todo el mundo y que Dios es así. Y empezamos a tener crisis de identidad, sí, en este punto. Pero ¿saben una cosa? Gracias a esta pared nos damos cuenta que solos no podemos hacerlo. Y empezamos a depender ¿de quién? De Dios. Miren lo que dice aquí. Hay una palabra clave que es yo y yo. Y ahí no recibo tanto amor. Pero cuando nosotros empezamos a tener ese viaje interior, empecemos a sanar, a sacar esas heridas que Dios quiere sanar en nuestro corazón. Ese rechazo, esa falta de perdón, ese odio, esa envidia, tal vez queda en nuestro corazón. Empieza a sanar. Luego, en el quinto, que es el viaje exterior. Yo me acuerdo hace ya 16 años, compartíamos creo con los jóvenes, 18 años ya, que Dios me sanó de mi pecado, de mi adicción y fui sano. Y ahí comenzó un viaje diferente, empecé a tener un viaje exterior. Ya tú empiezas, Dios ama a través de ti, tú empiezas a darte a las personas, a dar tu vida por el servicio del Señor. Te preocupas por las personas, te empieza a doler lo que a las personas les duele. Es un amor diferente. Ya es un amor de darme, sino es un amor de dar hacia afuera. Y la etapa sexta, Dios tiene todo de mí. Dependo de Dios y doy todo sin medida. Miren las barras de crecimiento. Como el niño, ¿no? Cuando empiezan a crecer. Pero es en amor, familia. Así nosotros medimos nuestro crecimiento, en amor. Yo quisiera invitar al ministerio de alabanza que me acompañara. Si tú haces un hueco, como les decía, y ponen una semilla y no llueve, no pasa nada. Necesitamos que el cielo haga llover sobre ti. Que Dios derrame esa lluvia sobre ti. El diablo va a tratar de derrotar usando tus derrotas, tus desánimos. Te va a acusar, va a usar tus patrones de vida para convencerte de que no vas a cambiar. El alcohol, la droga, el sexo, tal vez tu falta de perdón, tal vez tus ojos, que no cuidas tus ojos y ves cosas que no debes estar viendo. Tal vez una ansiedad de comer, ansiedad de hacer las cosas, o ansiedad por cualquier cosa que ocurra en tu vida. ¿Saben por qué? Porque el diablo habla medias verdades. El diablo no te va a decir la verdad. Y van a venir muchas cosas a tu corazón. Pero cuando el amor empieza a fluir en tu corazón, no va a haber nada de eso que va a poder hacer nido en tu vida. Porque el amor cubre multitud de pecados. Como les dije, no estoy acá para condenar, sino para que ustedes hagan una medida de lo que han crecido. El diablo dice, no lo puedes hacer, pero tú le vas a decir, yo lo voy a hacer, porque yo lo voy a hacer con ayuda de Dios. Yo lo voy a hacer porque con Dios
Todo es posible. Transformación es posible a través de su poder, porque Dios es capaz de cambiar, restaurar, renovar y hacer las cosas nuevas. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 6, 7. Dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien hizo crecer. No importa quién lo planta o quién riega. Lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y yo creo que Dios va a hacer crecer esa semilla de amor en sus vidas. Pero ustedes tienen que creerlo y caminar en pos de ellas, familia. Si tú viniste pensando que transformación es imposible, yo quiero que se levanten. Vamos a cerrar los ojos, vamos a bajar nuestro rostro y vamos a orar, porque Dios va a hacer algo nuevo, va a cambiar, va a transformar la manera en que nosotros creemos y crecemos. Yo quiero invitarlos, familia, que se levanten. Ahí donde están, bajen su rostro. Porque yo sé que has tratado de cambiar, de hacerlo en tus propias fuerzas, y no puedes hacerlo así. Con Dios todas las cosas son posibles. With God everything is possible. Con Dios todas las cosas son posibles. Yo les pido que cuando se vean en el espejo, quiero que ustedes vean a Jesús en ustedes. Porque ¿saben una cosa? Tú eres el reflejo de Jesús aquí en la tierra. ¿Y saben por qué ustedes son el reflejo de Jesús aquí en la tierra? Porque mi comunidad necesita un Jesús. Mis hijos necesitan un Jesús. En mi trabajo necesitan a Jesús. Mi esposa o mi esposo necesitan a un Jesús. Necesitamos ser más parecidos a Jesús y crecer, familia. Padre, en este día yo te pido que toques nuestros corazones, que nos enseñes a crecer día a día. No importa que sea lento, no importa que sea como la luz de la aurora que empieza a aumentar día a día, Señor. Porque yo entiendo y sé que va a haber un momento en mi vida donde el sol va a estar arriba y va a estar en su plenitud. Y mi vida va a estar llena de amor. Un amor que va a rebosar. Un amor que va a transformar otras vidas. Un amor que va a perdonar. Un amor que va a abrazar. Un amor que va a levantar a otros. Padre, yo te pido en este momento que me perdones por querer hacerlo en mis fuerzas, por querer caminar solo o sola. Hoy entiendo que es caminando junto contigo de la mano. Jesús, yo quiero caminar contigo de la mano. Quiero aprender a ser más parecido a ti. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos tu rostro, que queremos ser igual a ti. Ahí donde estamos, yo quiero invitar a aquellos que tal vez no han hecho esta oración. Y me dirán, ¿cómo yo hago para que esa luz se prenda y yo conozca a Jesús? Yo quiero recibir ese Jesús en mi corazón. Si tú me permites, yo quisiera hacerlo en este momento en una oración. Quiero que me acompañes en esa oración. Y dice: Señor Jesús, en esta mañana yo te quiero recibir en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. De hoy en adelante quiero caminar contigo
de la mano. Quiero aprender y experimentar ese amor que solo tú eres capaz de dar. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz. Gracias a eso, hoy yo soy salvo. Ya no soy más un pecador, porque tú vives en mí. Amén y amén.